Bueno, cordial saludo. A continuación, mi grupo vamos a explicar y exponer la libertad de expresión y de pensamiento. Mi grupo lo conforma Gina Paola González Gómez y mi persona Laura Camila Cortés Corredor. Aprendices, Centro Agroindustrial del Meta, sede Achón, técnico de monitoreo ambiental, ficha 2292-754 de Acacias Meta. Bueno, los temas que vamos a abordar a continuación, ¿qué es la libertad de expresión? El problema de la libertad de expresión, la libertad de expresión en Latinoamérica, la libertad de expresión en Colombia, la legislación y las conclusiones. Ok, buenas tardes a todos. Entonces vamos a empezar con el concepto de lo que es la libertad. La libertad la conocemos nosotros como una facultad o derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Claro que pues este significado ha estado, o sea, ha sido objeto de polémica entre autores y filósofos porque siempre se le ha relacionado con voces e ideas políticas como las de la igualdad, el derecho, la democracia, la justicia y el poder. Entonces, ahí abarcamos lo que es la libertad de expresión. La libertad de expresión principalmente es un derecho humano a la libertad de pensamiento y debe proteger la honra y la dignidad. La libertad de expresión es un derecho fundamental humano que se ha señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las constituciones de los sistemas democráticos, que pues también lo señalan. Y pues de acá también deriva lo que nosotros conocemos como la libertad de prensa. El derecho a la libertad está definido como un medio en el que se puede dar una difusión libre de las ideas y además pues fue concebido por primera vez durante la Ilustración. En cuanto a la libertad de expresión, según la Organización del Foro de la Libertad y los sistemas jurídicos y la sociedad en general, reconocen que pues tiene límites, en particular cuando esta libertad de expresión entra en conflicto con otros valores o con otros derechos. También pues tiene limitaciones en cuanto empieza a generar un daño o en cuanto genera un delito cuando pasamos por encima de las otras personas. Acá ya desde sancionado legalmente o con alguna desaprobación social. Entonces, pues mediante la libertad de expresión, como su nombre lo dice, tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, tanto por medio del arte como redactarlas y publicarlas. La voz de cada uno de nosotros cuenta y los gobiernos tienen el deber pues de prohibir aquellos discursos que promuevan el orden, pero o sea, la voz de todos nosotros cuenta, tenemos derecho a decir lo que pensamos, a compartir la información y también tenemos ese derecho a estar de acuerdo o no con quienes ejercen el poder y expresar nuestras opiniones. Y los gobiernos pues deben garantizar ese derecho a la libertad de expresión mientras pues no esté infringiendo ningún delito o se incite a la violencia, aunque pues muchos gobiernos silencian esa disidencia pacífica con leyes que criminalizan la libertad de expresión. Para ello se invoca mucho a menudo la lucha contra el terrorismo, la seguridad nacional y la religión, que son temas pues que son siempre delicados de tocar, pero en general toda persona tiene derecho a esta libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir información de toda índole, ya sea oralmente, por escrito, de forma artística, de forma impresa, y, y nadie puede ser tampoco objeto de
injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada o en la de su familia o en la de su domicilio. O sea, la libertad de expresión llega hasta donde está el límite con los derechos de los otros. Bueno, ¿qué se entiende por la libertad de opinión y de expresión? Pues como nuestra compañera ya nos había hablado sobre qué era esta libertad, también sabemos que la libertad de opinión es el derecho que tenemos todas las personas como ciudadanos, ya que se adopta libremente y no tiene que haber ninguna interferencia en ello, así como los pensamientos o creencias que tengamos, ya sea tipo religioso, político, social, económico y filosófico, ya que en este sentido estamos hablando de la libertad de opinión, ya que es un ámbito interno y es privado de cada persona. En este caso, este derecho, aparte, debería ser para todo, para que no esté restringido o modificado por el Estado. En este caso, hablamos que la libertad de expresión, pues la definimos como la libertad en la cual se puede buscar, recibir y difundir informaciones. En este caso, de cualquier idea de toda naturaleza, en este caso que pueda pasar fronteras, en este caso podemos hablar sobre la raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas. También podemos hablar también del origen nacional o social o la posición económica de un país, también un nacimiento o cualquier otra condición social. También hablamos que el derecho a la libertad de expresión es la posibilidad de realizar con una persona, ya sea en un doble sentido por parte, por un sujeto individual. Esto hasta que se pueda permitirle expresar sus ideales y opiniones defendiendo pues su posición. En este caso vemos que es una autonomía individual y podemos contribuir pues esta dicha información con una opinión pública o la participación, ya sea en una reunión, en un grupo, ¿sí? Al contrario, pues la libertad de opinión, ¿sí? Pertenece también al ámbito de la vida pública, ya que podemos verlo ya sea escritas, orales, gráficas, en otros medios, en la cual se pueden debatir, en este caso podemos verlo en diferentes medios. Ahora vamos con la siguiente diapositiva sobre el problema de la libertad de expresión. Entonces, nosotros sabemos ya qué es la libertad de expresión y de opinión, pero ahora vamos a ver el problema de esta libertad, ya que como sabemos, esto también radica en que ha pasado unos límites moralmente que son permitidos. En este caso, podemos a veces confundir esta libertad como una oportunidad de insultar o amenazar a una persona, también delegando de tener derechos a hacerlos a momento de que está infringiendo o atentando hacia una vida. Esta libertad quedaría también vacía, ya que esto no garantiza pues de que se está como los derechos de un ciudadano, ya que por la ley sabemos que no podemos confundir esta libertad de expresión en forma de agresión. También vemos que la libertad de expresión no es una cohesión del Estado, sino un derecho fundamental de toda persona, en la cual tiene que recibir un trato digno, en este caso basándose en posiciones éticas y morales y por la doctrina social de la Iglesia. En este caso, la libertad de expresión también corresponde a la capacidad individual de proclamar nuestros pensamientos sin ninguna restricción, siempre y cuando no se afecte al prójimo. Sin embargo, pues también vemos que esta libertad puede llegar a ser censurada por los gobiernos y también el desarrollo de la desinformación. En este caso, a veces el pueblo puede crear conflicto mediante políticos.
cuando realmente esos políticos ni siquiera saben que existe tal persona y que está hablando de esa persona, ya que son pensamientos que se está, como decimos aquí, se está formando, es un chisme. Bueno, en cuanto al derecho de la información, este derecho está asociado con el ejercicio de los derechos. ¿Ese fue el internet? ¿Qué pasó? Hola. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, el derecho a la información está asociado con el ejercicio de los derechos de la libertad de prensa, de imprenta, de información radiofónica y televisiva, y tanto como de información informática y cinematográfica. Este derecho a la información está asociado a la Ley 1712 de 2014 o la Ley de Transparencia y de Derecho a Acceso a la Información Pública Nacional, que es una herramienta normativa que regula el ejercicio del derecho fundamental al acceso a la información pública en Colombia y que debe regir las actuaciones de todos los servidores públicos en Colombia. Implica estar expuesto y en modo de vitrina a un escrutinio público. En cuanto a la libertad de expresión en Latinoamérica y en Colombia, que son dos temas que vamos a tocar, en cuanto a la libertad de expresión en Latinoamérica, este constituye el derecho que tiene cualquier persona de expresar libre y sin ataduras sus ideas y pensamientos, como ya se ha mencionado antes, pero esto en pro de fortalecer una democracia, de incentivar una opinión pública, garantizando la igualdad y, más importante que eso, la creación de ideas, porque no vamos a crear ideas y no vamos a avanzar como sociedad si todos pensamos igual y si todos nos regimos a lo que diga el que está arriba. Entonces, pues la libertad de expresión se ve como un derecho fundamental y esencial para que cada uno de nosotros pueda tener un desarrollo individual y asimismo construir sociedad. Es por eso que se supervisa la protección de los derechos humanos. En la Constitución Política se precisa este derecho y, o sea, el problema o el hueco fiscal que hay ahí es que dicen como que sí, se garantiza la libertad de expresión en Colombia, pero no dicen bajo qué condiciones. O sea, no explican o queda como, o sea, no precisan los alcances referentes a esa libertad de expresión, lo que hace que la labor quede en manos de un intérprete constitucional y que se requiera una interpretación especializada como fundamento que es del Estado constitucional y que como todo derecho requiere la protección necesaria y adecuada para evitar un manejo arbitrario. Este reconocimiento a la libertad de expresión es muy tenido en cuenta internacionalmente, ya que las instituciones obligan a los estados a respetar sus normas, en teoría. Entonces, los estados no pueden ejecutar actos contra la libertad de expresión y deben prevenir e investigar cualquier violación a ella y sancionar y reparar los actos que afecten el libre y normal ejercicio. Cosa que es polémica porque no es lo que se ve o no es lo que se ve a diario en nuestro país. No es un derecho que esté garantizado. Acá el que piensa diferente pues tiende a ser atacado, desaparecido, pues como ya se vio en el último paro, el montón de gente que hubo desaparecida, que a son de hoy no hay nada y no hubo ninguna forma de garantizar esos derechos, por más de que en la Constitución esté muy bien planteado todo eso. Entonces, pues lo hace uno pensar en la objetividad que está teniendo el Estado y en el control que están teniendo los organismos institucionales. Ok, en la libertad de expresión en Colombia podemos basarnos de que, como venía explicando la compañera,
según pues la Constitución, sabemos que es un derecho fundamental, pues esta libertad, pero hay veces que en manera en que vemos el gobierno y hay veces que escuchamos informaciones que puedan ser erróneas o en este caso puedan que sean verdaderas, es muy típico escucharlas en periodistas, en todo lo que viene siendo las noticias, pero hay veces que sin medir las consecuencias pueden de que estos actos generen controversia en todo un país, en donde pues todos van contra todos, porque como venía diciendo la compañera, es la libertad de expresión en que cada persona tenemos nosotros ese derecho a elegir y a ser elegidos. En este caso, por eso hay mucha controversia por esta parte, ya que pues no se tiene como tal pues una ley donde diga cuáles son y por cómo se puede aplicar esta libertad de expresión, pues en este caso en Colombia, y esto puede llevar que se tome esto muy a pecho, ¿sí? Y pues se puede llegar a hacer una sanción, ya sea para la noticia que esté llevando, ¿sí? Esta información y pues obviamente al momento de que esa persona no tenga pruebas se pueda llegar a penalizar, ya que esto lleva con una investigación, asimismo como también estas personas son señaladas como culpables, como corruptos y puede que esto puede causarle muchas muertes al país, no solamente en diferentes tipos de políticas, sino también vemos en religiosas, también lo vemos en géneros y demás, que poco a poco pues va como revolucionando el chip. ¿Puedes cambiarla? Ahora, ¿cuáles son los temas que preocupan al relator especial de la ONU? Bueno, sabemos que los informes que son presentados ante la Comisión de Derechos Humanos han señalado principalmente todas las violaciones de derechos de libertad de expresión y opinión, especialmente en todas las detecciones de discriminación, amenazas, actos de violencia y hostigamiento. También podemos ver las persecuciones e intimidaciones contra, puede ser profesionales de los medios de comunicación, ya que son los más afectados en este caso alrededor del mundo, así como miembros de partidos políticos, de oposiciones, como la actividad democrática, abogados, jueces. En este caso, como sabemos, en Colombia las leyes las pueden tomar los jueces, los abogados, a su manera en la cual podemos ver que el dinero es la voz más alta, en este caso en la ley. También podemos ver en estudiantes académicos donde se les violan todos sus derechos, el servicio gratuito de que donde puedan estudiar en una universidad pública, también en estudiantes, en niños donde realmente el dinero que se envía a esas escuelas pues es realmente, o sea, termina siendo un cambalache y asimismo pues la participación es de huelgas y otros tipos de protestas donde salen mujeres, campesinos, también miembros de la minorista, donde ellos van a expresar sus derechos y terminan en una afectación gravemente y no son escuchados. También podemos ver que se puede hacer un examen donde se practica sobre también contra los escritores, en este caso de libros, donde son censurados mediante los periódicos o distribuidores o empresas en general. En este caso, todas estas personas o grupos intentan expresar sus opiniones libremente y donde buscan transmitir esa información, pero no son censurados y no se practica en este caso esta libertad en cada país donde tienen estipulado que es un derecho fundamental. De igual manera, también incluye también todos los informes de estudios sobre temas específicos como la libertad de opinión, la expresión, las medidas contra el terrorismo. También podemos ver
todo sobre la libertad hacia la mujer, la libertad de opinión, de información. Uno de la información que casi no tenemos, digamos, a la mano, cómo prevenir, demás, es el del VIH. También este acceso a esta información no se puede, ya que, como sabemos, es una enfermedad en la cual es un privilegio que una persona se pueda salvar de eso o pueda recibir un tratamiento. En este caso también podemos ver las nuevas tecnologías de información y los derechos a buscar y recibir, a acceder a esta información, donde pues en este caso es restringida para el pueblo. Paola. Entonces, ¿puede el derecho a la libertad de expresión ser restringido o limitado por los estados? Sí, el derecho a la libertad de expresión puede estar sujeto a algunas restricciones o limitaciones. Sin embargo, estas restricciones deben estar expresadas en la ley y ser necesarias para una sociedad democrática. No pueden ser impuestas de manera arbitraria y discrecional por parte de las autoridades. Entonces, ¿cuáles son estas restricciones a la libertad de expresión que tienen que estar encaminadas a conseguir uno de los siguientes fines? Que es, primero, que se tiene que asegurar el respeto a los derechos humanos. Esto incluye la reputación de los demás. Se limita el derecho a la libertad de expresión cuando es por temas de seguridad nacional, cuando es por temas de orden público, cuando se trata de proteger la salud pública o en caso dado de proteger la moral. Todo esto pues puede incluir muchos vacíos porque no se fija exactamente hasta dónde llega esa libertad, pero estos son los 6 ítems que se tienen en cuenta en el momento en el que la libertad de expresión se le pone un límite o un freno. No pueden decretarse restricciones a la libertad de expresión con el fin de menoscabar una opinión, ni un juicio, ni una idea, ni un pensamiento. Acá sí se restringen, es por una de las razones antes ya mencionadas. Otro límite importante a la posibilidad de restringir la libertad de expresión es la prohibición de imponer restricciones por vías o medios indirectos que atenten contra el derecho a la expresión. Esto pues ya sería el abuso de los controles en los periódicos, que muchas veces es manipulado por el mismo Estado, las frecuencias de radio o cualquier otro medio con el que se oriente a impedir la comunicación y la difusión de ideas en un territorio. Entonces, pues en conclusión, la libertad de expresión es un derecho fundamental y llega hasta el límite donde se llega a vulnerar el derecho de los demás. No sé si tú quieras añadir algo más dentro de las conclusiones. No, ya. Bueno, entonces, pues muchas gracias. Esto, pues fue todo. Ah, hay un video. Se puede reproducir acá. Vamos a compartir un video. Hoy en día recibimos información por todos lados. Solo basta mirar a nuestro alrededor para encontrarnos con teléfonos, cámaras, reproductores de música y todo tipo de aparatos que hacen nuestra vida más fácil. Sin embargo, ninguno de estos inventos tendría sentido sin algo aún más importante: la libertad de expresión. Sin este derecho, nuestro mundo no habría evolucionado de la misma manera. Veamos cómo. Hace mucho tiempo, cuando no nos podíamos expresar libremente, la única voz válida era la del más fuerte. Y cuando alguien decía algo que no le gustara a él, pues las consecuencias nunca eran buenas. Tuvieron que pasar muchos siglos para que nos diéramos cuenta de que el más fuerte no siempre es el más inteligente. Y la mejor forma de garantizar que las ideas de los demás sean escuchadas fue por medio de este derecho fundamental. Gracias a esto, la humanidad pudo intercambiar libremente sus ideas y avanzar en prácticamente todos los campos. El derecho a expresarnos libremente tuvo tanto éxito que es por el que ahora vivimos rodeados de teléfonos, reproductores, publicaciones y cuanta cosa inunda nuestras vidas. Sin embargo, hay un problema.
Todavía hay unos pocos que creen más en la fuerza que en las ideas y atacan a quienes quieren contarles a los demás sus puntos de vista. Pues claro, es más fácil convencer por la fuerza, ¿no? Claro, pero el problema es que limitar la libertad de expresión termina favoreciendo a unos pocos con poder y no a la sociedad en general. Para la muestra, estos testimonios. Si no fuera porque todo el mundo dice lo que quiere, nosotros los honorables doctores de la República podríamos estar tranquilos haciendo patria con el presupuesto en vez de andar esquivando periodistas que nos revisan todo a pesar de nuestra dignidad de padres de la patria. Mire, sin ese derecho uno podría salir del carrito y tomarse unos chaguitos tranquilos con la voz sin terminar saliendo en todos los berracos noticieros. Caray, vea niña, en mis negocios la primera baja es la verdad. Y sin prensa ni cosas de esas, yo podría hacer libremente lo que quisiera y nadie sabría nunca. Como podemos ver, la libre expresión hace ciudadanos mejor informados y más conscientes de su país para tomar decisiones sobre su futuro. Y una sociedad bien informada es menos susceptible de ser engañada por los corruptos, por los amigos de la fuerza y por aquellos a quienes les gusta hacer las cosas a escondidas. Pero un momento, entonces yo puedo decir lo que quiera de quien quiera, así sea chisme. Pues en principio sí, la libertad de expresión es un derecho universal. Esto quiere decir que no solo cobija a periodistas, sino cualquier ciudadano que quiera expresarse por cualquier medio. Pero mucho ojo, ni el gobierno ni nadie puede impedir previamente la publicación de algo, así sea mentira. La libertad de expresión solo puede ser sancionada por un juez después de un proceso judicial. Por eso de nosotros como ciudadanos depende exigir al Estado que cuide nuestro derecho a expresarnos y ser garantes de ello junto con los jueces, las autoridades, las ONG y todo el mundo. Y esto no solo se aplica para el periodismo, sino también para la literatura, el cine, las artes plásticas, las redes sociales, el internet y, en fin, para cualquier espacio donde podamos poner a circular nuestras ideas. Exacto. Entonces, para hacer un mundo donde todos podamos dar nuestro punto de vista. Donde los derechos efectivamente sean para todos. Y donde el verdadero poder esté en manos de la gente. A defender la libertad de expresión. Y mi derecho a preguntar. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo.